Hace 6 años. Yo era un don nadie en la industria del entretenimiento. Ni siquiera podía conseguir papeles de extra para casarme con mi novia Lucía. Trabajaba sin descanso haciendo varios trabajos a tiempo parcial para ganar dinero. Sin embargo, lo que jamás imaginé fue que, para casarse con el rico heredero de segunda generación Makoto, ella, estando embarazada, decidió huir llevando la pelota. 6 años después, yo ya había ganado 3 premios a mejor actor, y ella fue abandonada tras romperse su compromiso, criando sola al niño. Cuando nos volvimos a ver, se aferró a mi pierna, llorando y suplicando que le diera un estatus. Ella dijo, ya hasta te di un hijo, aunque no recuerdes nuestro pasado. Al menos deberías compadecerte de que tomé un vuelo de media hora para venir a buscarte. No. Capítulo 1. Durante un descanso en el set de grabación, una niña que se parecía muchísimo a Lucía vino a buscarme. Hizo un puchero, con una mezcla de agravio y ese orgullo infantil medio caprichoso, y dijo, mi mamá es Lucía, y tú eres mi papá. La miré y asentí con calma. Al segundo siguiente, sacó de su mochila un fajo de dinero en efectivo, con los ojos llenos de súplica. Quiero contratarte por un día, para que vayas a mi reunión de padres. Sí. Me quedé atónito por un momento al verla sosteniendo el dinero. Fruncí el ceño y le empujé el dinero de vuelta. No hace falta. Sus ojos se enrojecieron al instante. Bajó la cabeza y su voz se volvió cada vez más baja. El abuelo dijo que estás ocupado ganando dinero, por eso ahorré durante muchísimo tiempo antes de venir a buscarte. Los niños del jardín dicen que soy una niña sin papá, una niña abandonada. Yo siempre digo que sí tengo papá, que mi papá es una gran estrella, pero siempre dicen que soy una mentirosa. Aunque tú ya no me quieras, yo no estoy mintiendo, pero ellos no me creen. Bajó la cabeza en silencio. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente mientras se secaba las lágrimas con la manga. Me agaché y le limpié las lágrimas. Con voz tranquila, le dije, quise decir que no necesito tu dinero, pero puedo ir. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos brillaban intensamente, entre la incredulidad y una alegría imposible de ocultar. Se lanzó directamente a mis brazos. Su cabecita redonda tembló suavemente, y de repente rompió a llorar otra vez, como si cargara con una enorme injusticia. Le di unas palmaditas en la espalda para calmarla. Cuando finalmente dejó de llorar, levantó la mirada y se encontró con mis ojos. Se sonrojó un poco, evitando mi mirada, y dijo con cautela, hoy no he llorado. Solo, no pude aguantar hace un momento. Vaya, una pequeña llorona. Al verla así, sonreí y le pellizqué suavemente la mejilla. No pasa nada, si quieres llorar, llora. Ella sonrió con los labios apretados. Tomó mi mano y empezó a presentarse con entusiasmo. Mi nombre es Daisy, mi apodo es Dulce, y tengo 5 años. Puedes llamarme Dulce. Sonreí y asentí. Lo sé, parpadeó, con sus grandes ojos brillando como si tuviera estrellas dentro. ¿Sabes mi nombre? Asentí otra vez. Sí, lo sé. Cuando Lucía y yo estábamos en nuestra etapa más enamorada, ya habíamos decidido el nombre de nuestra hija. Daisy lo eligió ella, y Dulce lo elegí yo. ¿Cómo no iba a saberlo? Capítulo 2. Dicho eso, la llevé conmigo a la autocaravana. Los asistentes en la autocaravana, David y Luis, al verme regresar con una niña, empezaron a bromear de inmediato. Jorge, ¿de dónde te has traído a esta niña? Le di unas palmaditas en la cabecita a Dulce y respondí con total naturalidad. Es mi hija. Apenas terminé de hablar. Las sonrisas en sus rostros se congelaron. De repente entraron en pánico. David soltó. ¿Qué? ¿No nos habrán tomado fotos? Si esto se filtra, estamos acabados. Dulce vio que yo no decía nada. Con cuidado, tiró suavemente de mi ropa y preguntó, ¿te estoy causando problemas? Al escuchar eso, los rostros tensos de los dos mostraron de inmediato un toque de culpa. Sonreí y acaricié la cabecita suave y esponjosa de Dulce. Dulce no es ningún problema. David y Luis también se apresuraron a decir. Sí. Lo que dijeron los tíos era una tontería. Dulce me miró, luego a los 2 asistentes, y dejó su pequeña mochila. Se agachó en el suelo y empezó a sacar todo lo que llevaba dentro. Pijama, un paraguas amarillo de dibujos animados, una botella de agua, incluso su cepillo de dientes, y un fajo de billetes, todo colocado ordenadamente en el suelo. Resulta que había hecho preparativos antes de venir a buscarme. Después de acomodarlo todo, volvió a meter la cabeza en la mochila, sacó 2 barritas de queso y se las ofreció a David y Luis. Los miró obedientemente y dijo, tíos, para ustedes. Al verla así,
Aquellos dos hombres hechos y derechos suavizaron la voz al instante. A los tíos les encantan las barritas de queso. Dulce sonrió con timidez al oír eso y sacó muchas más de la mochila. Entonces Dulce les da todas. Después de terminar el rodaje, llevé a Dulce de vuelta al hotel. Cuando le pregunté con detalle, me enteré de que esta pequeña había salido temprano por la mañana con su mochila, tomando un taxi desde Shanghái hasta el antiguo pueblo en el norte donde estábamos rodando. El conductor en realidad había querido llamar a la policía, pero como Dulce pagó demasiado dinero, aceptó el viaje. En realidad, Dulce había llegado por la mañana, pero al verme ocupado todo el tiempo, se quedó con los fans esperando a que terminara de trabajar. Esperó hasta la noche, cuando todos se dispersaron. Fue entonces cuando se quedó en silencio frente a la puerta de mi autocaravana, esperándome. Comía a grandes bocados. Claramente estaba hambrienta. Al verla así, sentí una mezcla de emociones. Quise decir algo, pero no encontraba palabras. De verdad no podía imaginar cómo una niña había tenido el valor de tomar un taxi sola desde Shanghái hasta el set de rodaje. 3 o 4 horas de trayecto, no podía imaginar lo inquieta que debió de estar. Mi voz salió inevitablemente un poco ronca cuando le pregunté, ¿y si te perdías? Dulce, con la boca llena de arroz, levantó la mano y señaló el reloj inteligente que llevaba en la muñeca. Hablando de forma algo confusa, alzó la cabeza y me sonrió. No me iba a perder. Cuando subí al coche, usé mi reloj para hacerle una foto a la matrícula y se la envié a Tom. Además, estuve hablando todo el tiempo con Tom usando mi reloj. No solo eso, por miedo a que se quedara sin batería. También había llevado una batería portátil. Cuanto más lo decía como si no fuera nada importante, más culpable me sentía yo. Había planeado todo con tanto cuidado, seguramente llevaba muchísimo tiempo preparándose para venir a buscarme. Levantó la cabeza con orgullo y empezó a hablar sin parar sobre su mejor amigo. Tom es mi compañero de mesa en el jardín. Somos mejores amigos. Cuando crezca me voy a casar con él. Al escuchar eso, me llevé la mano a la frente con una sonrisa amarga. La próxima vez que quieras venir a buscarme, puedes llamarme y yo iré a recogerte. Guardé silencio un momento y añadí, si tu mamá está de acuerdo. Ella asintió rápidamente y respondió con una sonrisa. Capítulo 3. Después de cenar, la llevé al baño. Cuando vio que le estaba preparando los artículos de aseo, se sonrojó y balbuceó durante un buen rato sin poder formar una frase completa. Entendí de inmediato y, con algo de resignación, hice un gesto con la mano. No voy a bañarte yo. Mira. Esto es para el cuerpo, esto para el cabello, y aquí tienes la pasta de dientes. ¿Puedes lavarte sola? Ella asintió rápidamente. Sí, en casa siempre me baño sola. Le acaricié la cabeza y la elogié. Muy bien. Al salir del baño, saqué el teléfono y abrí un chat con alguien con quien no hablaba desde hacía mucho tiempo. Escribí, Dulce está conmigo. No pasó mucho tiempo antes de que la otra persona respondiera. Lo sé, me lo dijo por su reloj. Al ver ese tono indiferente, fruncí el ceño, pero tampoco parecía tener mucho derecho a reprocharle nada, así que pregunté, ¿cuándo vendrás a recoger a Dulce? Ella respondió, voy a salir fuera por trabajo estos días, déjala contigo un par de días. Respiré hondo, justo cuando iba a escribir algo, la puerta del baño se abrió. Dulce salió corriendo hacia mí con su ropa sucia en brazos, con los ojos llenos de expectativa. Papá, ya terminé de bañarme, estoy toda limpita y perfumada. Borré el mensaje que estaba escribiendo y guardé el teléfono. Tomé el secador y comencé a secarle el cabello. La niña frente al espejo entrecerraba los ojos, con una pequeña sonrisa en los labios, sentada en el taburete mientras balanceaba sus piernitas, completamente disfrutando el momento. Sonreí y le revolví el cabello suavemente. Después de secarle el pelo, la llevé a la cama, le di un beso y le dije, bien, a dormir, yo voy a asearme. La manta cubría la mitad de su rostro, dejando solo al descubierto sus grandes ojos brillantes, mientras asentía con la cabeza. Cuando terminé y salí, la pequeña estaba abrazando la manta y rodando feliz sobre la cama. Al verme, se acostó rápidamente de forma correcta y dio unas palmaditas al espacio a su lado. No pude evitar sonreír. Apenas me acosté, Dulce se lanzó directamente a mis brazos. Ajusté la manta y empecé a darle suaves palmaditas en la espalda, pero mientras lo hacía, la pequeña comenzó a secarse las lágrimas en silencio. Sus manitas se aferraban con fuerza a mi pijama, como si temiera que al siguiente segundo yo desapareciera. Capítulo 4. Los niños se duermen rápido. Después de llorar un rato, no tardó en quedarse dormida, pero yo, esa noche,
No podía conciliar el sueño. Mis pensamientos no pudieron evitar volver a muchos años atrás. Cuando conocí a Lucía, apenas empezaba a ganar algo de fama. En aquel entonces, mi representante me dijo que la hija de un inversor se había fijado en mí, y que quería pagar una gran suma para que protagonizara con ella una película romántica. Pero yo era joven y orgulloso. Al ver los diálogos explícitos del guión y más de 20 minutos de escenas de besos y cama, lo rechacé sin dudar. Así que me bloquearon de forma encubierta. Las producciones de su propia compañía no me contrataban. Y las de otras, aunque tuviera contrato, tampoco podía participar. Pero la penalización por incumplimiento era de 5 millones. Con la situación de mi familia, ni vendiendo todo podríamos pagarla. La otra parte utilizó todos los medios posibles para cerrarme el camino, incluso amenazando con que no podría sobrevivir en la industria, justo cuando no tenía a quien recurrir. Cuando nadie podía ayudarme, fue cuando conocí a Lucía. En ese momento, yo estaba en el baño vomitando por haber bebido demasiado, en un estado lamentable. De repente, ella me dio una palmada por detrás y dijo: Jorge, ¿de verdad eres tú? Me gustas desde hace mucho tiempo. ¿Qué estás rodando últimamente? Al principio solo estaba siendo cortés con una fan, pero ella insistió en preguntarme durante mucho tiempo, tal vez por el alcohol, o por la impaciencia. Terminé contándole lo que me había pasado recientemente. Yo pensaba que solo lo escucharía sin más, pero al segundo siguiente, sus ojos brillaron y dijo: Jorge, ¿puedo ayudarte? Acto seguido, con total elegancia, me entregó una tarjeta de presentación del Grupo Liu, parpadeó y añadió: ven conmigo, al menos soy joven y guapa. Que te mantenga yo no es una pérdida para ti. Más tarde, el Grupo Liu pagó mi penalización. Me consiguió entrar en una de las agencias de entretenimiento más reconocidas de la industria y me asignó al representante más profesional. Desde ese momento, mi carrera despegó como si tuviera un truco secreto. No paraban de llegarme trabajos. Actuaba en películas de directores famosos sin dificultad y recibía ofertas de publicidad sin parar. En aquellos años, Jorge vivía en la cima. En los momentos de mayor cercanía, le pregunté a Lucía por qué me había elegido. Ella sonrió con brillantez y bromeó: porque me dejé llevar por tu atractivo. Esta señorita está acostumbrada a ser dominante. Si me gusta a alguien, tengo que tenerlo. No pude evitar reírme y le toqué suavemente la punta de la nariz. Pero también tenía muy claro que Lucía, como hija de una familia rica, y yo, pertenecíamos a mundos distintos. Así que me esforcé desesperadamente por subir, con la ilusión de que algún día quizá tendría derecho a estar a su lado. Pero, como todas las fantasías, aquello también se rompió. La madre de Lucía vino a buscarme. Me dijo con total claridad que la familia Liu jamás aceptaría que su hija se casara con un actor desconocido. Cortar a tiempo era la decisión más inteligente. Envió a mi padre gravemente enfermo al mejor sanatorio en el extranjero. Me dio un cheque en blanco, y también el papel protagonista en una película de un director reconocido. Ese era un círculo al que, por más que me esforzara, jamás habría podido acceder. Frente a un futuro sin esperanza, ¿quién rechazaría un éxito asegurado ante sus ojos? Pero yo no acepté. Por desgracia, en esta historia de amor que yo creía pura, el golpe final que me derrumbó fue que Lucía iba a comprometerse. No hubo ningún drama de hija rica huyendo por amor ni rompiendo con su familia. Lucía ni siquiera lloró. Fue honesta y tranquila. Le pregunté: ¿y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ella, medio en broma como siempre, respondió: ¿y eso qué importa? Por supuesto, entendí lo que quería decir, pero mis propios principios no me permitían aceptarlo. Así que fui yo quien propuso romper. Tomé todo lo que la familia Liu me había dado y corté completamente cualquier vínculo con Lucía Liu, hasta que un día me envió un mensaje diciéndome que estaba embarazada de mi hijo. Capítulo 5. Al despertar, vi a Dulce mirándome con sus grandes ojos bien abiertos. En cuanto notó que me había despertado, cerró los ojos rápidamente, fingiendo estar dormida, pero sus pestañas temblaban sin parar. No pude evitar encontrarlo gracioso y le pellizqué la mejilla. Sé que ya estás despierta. Ella, avergonzada, se acurrucó contra mí y se retorció felizmente como un pequeño gusanito. Hoy, por una vez, no tenía trabajo. Pasé todo el día jugando con Dulce en el lugar de rodaje, abajo del hotel. Un Ferrari rojo llevaba quién sabe cuánto tiempo estacionado. Frente al coche estaba alguien que conocía demasiado bien. Lucía llevaba un vestido negro de cintura alta. Al vernos regresar, caminó lentamente hacia nosotros. En comparación con hace 5 años, ahora tenía un aire más maduro,
Inclinó ligeramente la cabeza y dirigió una mirada fría hacia Dulce. Es hora de volver a casa. Dulce hizo un puchero, claramente reacia. Quiero estar con papá. Si estás celosa, tú también puedes irte a casa a buscar a tu papá. Lucía soltó una risa molesta y luego me miró. ¿Ves? No es que no venga a recogerla, es que no quiere volver conmigo. Le di unas palmaditas en el hombro a Dulce y la convencí con suavidad. Mañana es lunes. Tienes que ir a la escuela. Dulce seguía negando con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, tan lastimosa que partía el corazón. Lucía, al verla así, soltó un leve resoplido, a punto de decir algo, pero Dulce la arrastró a un lado para susurrarle algo al oído. Lucía ladeó la cabeza, como si lo escuchara sin realmente prestarle atención. En cambio, Dulce tenía la carita seria, con las manos en la cintura, hablando sin parar como si estuviera regañando a alguien. Capítulo 6. Dulce dijo, ya te lo dije, quiero venir a ver a papá. Tú prometiste que podía quedarme con él unos días. No voy a volver contigo. Si me obligas, le voy a decir a la abuela que engañas a los niños. Vete ya, no molestes nuestro tiempo a solas, el de papá y yo. Lucía se inclinó ligeramente y respondió, si tú puedes venir a buscarlo, ¿por qué yo no? Dulce resopló, papá ya no te quiere, ¿para qué vienes a buscarlo? Lucía se quedó sin palabras por un momento, apretó los labios, aparentando indiferencia, y puso los ojos en blanco. ¿Crees que haciéndote la pobrecita él te va a querer? Si ni siquiera me quiere a mí, mucho menos te va a querer a ti. Dulce, indignada, empezó a decir que iba a volver a casa para acusarla con la abuela, diciendo que la estaba molestando. Y así fue como Dulce me arrastró de vuelta a la habitación del hotel. Dejó a Lucía fuera, cerrándole la puerta en la cara. Lucía estaba furiosa. Dulce se negaba a abrir. Así que al final me envió un mensaje. ¿Puedes abrir la puerta? Después de cerrar, Dulce empezó a buscar por toda la habitación un lugar donde esconderse. Al final eligió la cama, se quitó los zapatos y se cubrió completamente con la manta. Miré ese pequeño montículo en la cama y no supe si reír o llorar. Aún así, fui a abrir la puerta. Al verme, Lucía mostró una rara cortesía y preguntó, ¿puedo entrar? Asentí, sí. Cuando Lucía me dijo que estaba embarazada, en algún momento llegué a pensar que había cambiado de opinión, pero pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. La vi celebrar una gran ceremonia de compromiso con Makoto. Los vi asistir juntos a todo tipo de eventos, tomados del brazo. Incluso los internautas los llamaban una pareja perfecta. En cuanto a mí, gracias a aquella película que me dio la madre de Lucía, gané 3 premios consecutivos como mejor actor y me establecí firmemente en la industria. Después de entrar, Lucía miró el pequeño bulto en la cama y soltó una risa ligera. No se apresuró a descubrirla. En cambio, me preguntó, ¿cómo has estado últimamente? Sonreí. Bien, ¿y tú? Se sentó con naturalidad, apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja, y dijo con tono ligero, soltera, sin pareja, siempre sola. También estoy bien. Me quedé un poco sin palabras, yo ni siquiera había preguntado eso. Pregunté, ¿y el señorito? Levantó la mirada hacia mí, con una leve sonrisa en los labios. Él, probablemente esté en alguna playa en el extranjero, tomando el sol con su noviecita. Luego añadió, entre él y yo, nunca hubo nada realmente. Asentí suavemente y cambié de tema con decisión. Llévate a Dulce, mañana tiene que ir a la escuela. En cuanto dije eso, Dulce destapó la manta de golpe, bajó de la cama descalza y corrió a abrazarse a mi pierna. Papá, no me vas a echar, ¿verdad? Miré sus ojos redondos, llenos de lágrimas brillantes. No pude evitar ablandarme, pero mañana tienes que ir a la escuela. No dijo nada. Sus pequeñas manos se aferraban con fuerza a mi pantalón. Lucía, al verla así, finalmente habló. No pasa nada por faltar un par de días al jardín. Deja que se quede contigo unos días. Dulce levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Papá, Dulce será muy obediente. No te voy a molestar en el trabajo. Le acaricié la cabeza. En el fondo, me sentía feliz, mirando aquella escena de padre cariñoso e hija obediente. Lucía soltó una risa suave. ¿Dentro de unos días, seguirás reconociéndome como tu mamá? Dulce giró la cabeza, pensó un momento y al final asintió. Capítulo 7. Dulce era una niña muy dulce al hablar. Apenas estuvo un día conmigo en el set. Ya se había familiarizado con todo el equipo. Mientras yo actuaba, ella se sentaba obedientemente al lado del director, mirándome.
Esta vez estábamos rodando un drama histórico serio. El director ya había trabajado conmigo varias veces, así que era especialmente indulgente con Dulce. De vez en cuando incluso la molestaba con una sonrisa. ¿Qué tal? ¿No es impresionante cómo dirige este tío? Dulce levantó su carita y asintió con fuerza. Tío director, eres increíble. Enséñale a mi papá cómo grabar bien. Mamá dice que antes cuando se tomaba fotos parecía un fantasma. El director estalló en carcajadas al oír eso. Cuando terminó esa escena, también terminé mi jornada. En estos 2 días en el set, todos los actores con los que compartía escenas ya sabían que tenía una hija de 5 años. Al principio se sorprendieron bastante, pero lo aceptaron rápido. Además, como Dulce era tan adorable, todos aprovechaban los descansos para jugar con ella. Cuando Lucía vino a recoger a Dulce, la actriz principal, Alicia, la tenía en brazos. Alicia la molestaba diciendo: en la serie yo interpreto a la esposa de tu papá, ¿no deberías llamarme mamá también? Dulce rodeó el cuello de Alicia, pensó un momento y dijo: hermana mayor, aunque eres más joven y más bonita que mi mamá, y además me compras barritas de queso, si te llamo mamá, mi mamá se pondrá celosa, y si llora, nadie la va a consolar. Sería muy triste. Alicia, escuchando los halagos, sonreía sin poder parar. Bueno, aunque no me llames mamá, igual te compraré barritas de queso. Justo cuando terminó de hablar, Dulce escuchó a Lucía llamarla. Dulce, ven aquí. Después de no ver a su mamá por 2 o 3 días, en el fondo sí la extrañaba. Al oírla, bajó rápidamente de los brazos de Alicia y se abrazó a la pierna de Lucía. Lucía bajó la mirada hacia Dulce y, con cierto fastidio, puso los ojos en blanco. Tu mamá es mayor. Tu mamá no es bonita. Dulce soltó una risita y murmuró en voz baja, bajando la cabeza. Pero es verdad. Lucía la levantó sujetándola por las axilas y la cargó. Se acercó a Alicia, levantó ligeramente la mano y dijo: hola, soy Lucía, la madre de la hija de Jorge. Alicia sonrió suavemente. Hola, soy Alicia. Cuando salí de la carpa del director, vi a las 2 mujeres sonriéndose mientras se elogiaban mutuamente por su ropa y estilo. Ya no era el joven impulsivo de antes. Podía notar claramente la tensión en el ambiente. Me acerqué, suspiré y miré a Lucía. ¿Qué estás haciendo? Ella curvó ligeramente los labios. Volvió a mirar a Alicia con un toque de provocación en la mirada y dijo, saludando. Me quedé sin palabras. Sabía que hoy Lucía vendría a recoger a Dulce, así que ya había dejado sus cosas en la autocaravana. Dulce abrazaba su mochilita, con el ceño fruncido, claramente reacia a irse, pero luego pensó en algo. Contó con los dedos y su expresión se suavizó. Papá, pasado mañana es viernes otra vez. ¿Puedo venir a verte? Sonreí con resignación. Le pellizqué la mejilla y dije, cuando quieras, pero no vengas sola a escondidas. Puedes mandarme un mensaje y papá hará que alguien vaya a recogerte. Al escuchar eso, su tristeza desapareció y volvió a sonreír. Tiró de la ropa de Lucía. Feliz. Vamos, mamá. Una vez en el coche, Lucía empezó a preguntarle, ¿esa tía Alicia? Antes de que terminara, Dulce respondió, a la tía Alicia le gusta papá. La mano de Lucía en el volante se tensó. Respondió con un apagado. Ah, ya decía ella, como iba a alguien, nada más conocerla, a querer que la hija de otro la llamara mamá. Claramente tenía segundas intenciones. Pensó un momento y volvió a preguntar, ¿y tu papá? Dulce respondió, a papá también le gusta. Al oír eso, el rostro de Lucía se oscureció por completo. Frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Dulce miró al frente, con un tono completamente seguro. Papá siempre le sonríe a la tía Alicia, pero cuando te ve a ti, siempre está preocupado. Además, cuando actúan, hasta se besan. Al decir eso, Dulce empezó a murmurar otra vez. Mamá, si papá y la tía Alicia se casan, me darán un hermanito o una hermanita. A mí me gusta más un hermanito. El coche de Lucía se detuvo bruscamente al borde de la carretera. Se giró, con el rostro pálido, y preguntó, ¿qué dijiste? Dulce parpadeó. La tía Alicia va a tener hermanito o hermanita. Mamá, tú dijiste que si se besan pueden quedar embarazados. Y si están embarazados pueden tener un hermanito. Dulce estaba feliz imaginándolo, completamente ajena a Lucía, que estaba herida a su lado. Capítulo 8. Los días en que Dulce iba a la escuela, no tenía ni un momento de descanso. Cada vez que tenía un rato libre y tomaba el móvil, veía largos mensajes de voz que ella me enviaba. Con su vocecita infantil, me contaba su vida en el jardín. Papá, hoy en el desayuno del jardín hubo fideos con camarones. A Dulce no le gustaron.
Los que hace el tío David son más ricos. Hoy John me trajo un pastelito de fresa que hizo su mamá. Era para Dulce. John también dijo que la próxima vez te invitará a ti. Hoy otra vez vino la hermana asistente a recogerme. A los demás los recogen sus papás. Dulce los envidia un poco. Papá, ojalá tú también pudieras venir a recoger a Dulce. Al escuchar eso, sentí un nudo amargo en el pecho. Le respondí mensaje por mensaje. El tío David dice que te extraña mucho. Cuando vengas la próxima vez, te hará fideos salteados. Ja ja ja. Dale las gracias a Tom de parte de papá. Cuando papá termine de rodar esta serie, irá a Shanghái a recogerte. No te pongas triste. Papá también quiere hacerlo. Cada vez que Dulce venía, Lucía la llevaba y la recogía personalmente. Y eso duró más de medio mes. Pero muchas veces, después de dejar a Dulce, se quedaba dando vueltas por el set con una cara de pocos amigos, como si fuera un barril de pólvora a punto de estallar. Dulce, en voz baja, tiró de ella y preguntó, «Mamá, ¿estás en la menopausia?» Lucía se quedó sin palabras antes de poder responder, pero Dulce siguió hablando por su cuenta. «Mamá, creo que de verdad ya no tienes oportunidad. Si estás en la menopausia, entonces serás vieja, perezosa y con mal carácter, seguro no eres rival para la tía Alicia». Lucía volvió a quedarse sin palabras, soltando un resoplido molesto, pero luego, pensándolo mejor, le preguntó, ¿quieres que papá y mamá estén juntos? Dulce guardó silencio un momento, asintió, y luego negó con la cabeza. Si papá está contigo, no es feliz, mejor no. Lucía preguntó, entonces, ¿quieres que Alicia sea tu nueva mamá? Dulce volvió a pensarlo. Luego, agachada en un rincón, negó con la cabeza con desánimo. Tampoco quiero. Tom dice que si papá se casa con una nueva mamá, y ella tiene un bebé, entonces papá ya no me querrá tanto. No quiero que papá deje de quererme. El rodaje terminó a finales de diciembre. En cuanto acabé, fui a Shanghái. Lucía, por su parte, simplemente me envió a Dulce directamente. Apenas entró, los ojos de Dulce brillaron. Papá, ¿esta es nuestra casa? Esa noche, después de bañarse, Dulce se subió corriendo a la cama. Papá, Dulce es muy feliz. Le acaricié la cabeza y sonreí. Papá también es muy feliz. Justo cuando terminé de hablar, sonó el timbre de la puerta. Me levanté, encendí la cámara de seguridad y vi a Lucía apoyada en la entrada. Lo pensé un momento, y aún así abrí la puerta. Capítulo 9. Apenas abrí la puerta. La vi con la cabeza baja y los ojos enrojecidos. Jorge. Dulce se ha perdido. Justo cuando iba a decir que no se había perdido. Su cuerpo se debilitó y cayó hacia adelante. Reaccioné rápido y la atrapé al instante, quedando con ella completamente entre mis brazos. Un ligero olor a alcohol llegó a mi nariz. ¿Lucía había estado bebiendo? Intenté enderezarla, pero ella me abrazó con fuerza, sin soltarme. Dulce, al oír el ruido, salió corriendo con sus zapatillas peludas haciendo tap-tap. No tuve más remedio que llevar a Lucía al sofá. Papá va a prepararle algo para que se le pase la borrachera. Tú cuídala un momento. Dulce asintió y se sentó obedientemente a su lado. Al verla dormida como un tronco, no pudo evitar pincharle la cara con desagrado. ¡Qué vergüenza, tan grande y todavía necesita que la carguen! Lucía, al oír eso, entreabrió los ojos y miró a Dulce, apretando los dientes con molestia. Dulce se iluminó al verla reaccionar. Miró hacia la cocina y luego se acercó con cuidado al oído de Lucía. Susurró, «Mamá, sé que estás fingiendo estar borracha». Lucía giró la cabeza, frunciendo el ceño. Ignorándola, Dulce volvió a subirse sobre ella y le giró la cara. «Si me compras la última Barbie, no se lo diré a papá». Lucía volvió a girar la cabeza y dejó escapar un desde la garganta. Esa noche, Dulce estuvo exageradamente atenta. Le dio agua, le lavó la cara, aunque, al darle agua, terminó mojándole la ropa, y al lavarle la cara, le golpeó la nariz sin querer. El dolor hizo que Lucía frunciera el ceño y soltara un quejido ahogado. Cuando Dulce finalmente se fue a dormir, miré a Lucía, que seguía tumbada en el sofá, y negué con la cabeza. Le di unos golpecitos en el brazo con el dorso de la mano. «Ya está. Deja de fingir». No se movió. Parecía decidida a fingir hasta el final. Me senté a su lado y dije con calma, «Lucía, ya tenemos más de 30 años. No somos veinteañeros. Deja de hacer esto. Si sigues así, te saco de aquí». Lucía apretó los labios y dijo con un tono apagado, «Sí, ya no podemos volver atrás». Me recosté lentamente en el respaldo del sofá, frotándome la sien. «Antes eras tú quien decía que querías ser elegida con determinación. Por eso,
En ese entonces, la elegí a ella, creyendo que también me elegiría a mí, pero perdí esa apuesta. Su voz tembló. Sí, antes te exigía muchas cosas, pero cuando me tocó a mí, solo supe huir. Incluso Makoto se atrevió a desafiar a su familia y huir del compromiso al extranjero. Tú, en ese entonces, lo arriesgaste todo por mí, apostando a que te elegiría. Pero yo, no me atreví a elegirte. Ahora que lo pienso, de verdad te debo mucho. Sonreí levemente. Sí, en ese momento eras bastante hipócrita, pero aún así, te estoy agradecido. Sin ti, no habría llegado a donde estoy hoy. Pero, Lucía, chocar contra la pared duele. No tengo muchas virtudes, pero aprender la lección sí es una de ellas. Ella bajó la cabeza, con los ojos ligeramente enrojecidos. Capítulo 10. La reunión de padres de Dulce se celebró justo antes de las vacaciones de invierno. Más que una reunión tradicional, era una actividad entre padres e hijos organizada por el jardín de infancia. La noche anterior, Dulce estaba tan emocionada que no podía dormirse, retorciéndose sin parar a mi lado. La sonrisa en su pequeño rostro no desaparecía mientras decía, papá, cuando vayamos mañana al jardín, seguro que todos me van a envidiar. Levanté una ceja. ¿Envidiarte por qué? Ella respondió, porque tengo un papá súper increíble, así que, a los ojos de mi hija, yo era increíble. Aparte de mis fans, hacía mucho tiempo que no recibía un elogio tan sincero. Al mirarla, no pude evitar sentir un poco de codicia. Ojalá Dulce pudiera quedarse a mi lado para siempre. Dulce se acurrucó más cerca de mí y dijo suavemente, papá. Luego añadió, te he visto antes en la entrada del jardín. Abrí la boca, sorprendido. Ella continuó, llevabas mascarilla y gorra, pero aún así sabía que eras tú, porque siempre estabas mirando a Dulce. Papá, no me equivoqué, ¿verdad? La abracé y dije, papá siempre estuvo allí. En los primeros años, rara vez tenía la oportunidad de ver a Dulce. Fue solo más tarde, cuando siguió a Lucía a Shanghái y comenzó el jardín de infancia, que, de vez en cuando no tenía trabajo, me mezclaba entre los padres que recogían a sus hijos y la observaba de lejos. Incluso había comprado este apartamento en Shanghái porque estaba cerca de su jardín, pero nunca me atrevía a que ella lo supiera. En el fondo, tenía miedo de que mi hija también pensara que la había abandonado. Y aún más miedo de que dijera las palabras, no eres mi papá. Por suerte, mi hija había sido criada muy bien. Temprano por la mañana, Dulce se levantó y empezó a arreglarse. Se quedó mucho tiempo frente al espejo, admirándose. No tenía ni idea de a quién había aprendido a ser tan coqueta. Cuando notó que me reía detrás de ella, se sonrojó, un poco avergonzada. Papá, ¿puedes ponerme un poco de blanquito? Explicó. La mamá de Tom también vendrá hoy. Quiero verme bonita. Al oír eso, no pude evitar reír. ¿Te gusta tanto Tom? Dulce asintió. Cuando los niños del jardín se burlaban de mí, solo Tom me ayudaba. Tom es un héroe. Siempre me protege en el jardín. Así que he decidido que me voy a casar con él cuando sea grande. En los dramas de la tele de la abuela dicen que esto se llama entregarse a alguien. Al final, Dulce se miró en el espejo, extremadamente satisfecha. ¿Ves? Qué blanca y bonita. No sabía si reír o llorar. Al principio pensé que Lucía no vendría hoy, pero justo cuando Dulce y yo terminamos de prepararnos y estábamos a punto de bajar, la vimos de pie en la puerta. Dulce estaba encantada, sosteniendo mi mano con una y la de Lucía con la otra. En la entrada del jardín, caminaba con la cabeza en alto. Cada vez que veía a alguien, decía, ven, tengo papá. Lucía se sintió un poco incómoda al ver esto. ¿Y por qué no dices que también tienes mamá? Dulce soltó su mano y dijo, papá es mejor actor. Tú solo eres una persona normal. ¿Qué hay que presumir? Lucía se irritó al instante. En toda su vida, nadie la había llamado normal. Infló las mejillas de enojo y nos siguió detrás a Dulce y a mí. Dulce me presentó a Tom y a la madre de Tom. Pero, inesperadamente, la madre de Tom resultó ser una de mis fans. Cuando me vio, estaba tan emocionada que casi saltaba. La clase de padres e hijos fue la última del semestre. Dulce se divirtió muchísimo. Después de que comenzaron las vacaciones, se quedó conmigo durante un tiempo. Antes del año nuevo, Lucía se llevó a Dulce de vuelta a Pekín. Cuando llegó el momento de irse, Dulce estaba al borde de las lágrimas, haciendo un raro berrinche como una niña común. Al final, Lucía no tuvo más remedio que cargarla directamente al coche. Capítulo 11. En el coche, después de llorar un buen rato, Dulce empezó a enfadarse. Mamá, si no fuera porque tú eras tan inmadura,
Papá podría pasar el año nuevo con nosotras. Lucía guardó silencio un momento antes de decir, ¿quieres que mamá y papá vivan juntos? Dulce bajó la cabeza y asintió suavemente. Luego suspiró, como si estuviera luchando con algo en su interior. Lucía le explicó con paciencia. Papá y mamá se separaron por dos razones. Una es la que tú dijiste, antes mamá era demasiado inmadura y no fue lo suficientemente valiente. Y la otra es que tu abuelo y tu abuela no aceptaban a papá. Dulce frunció el ceño. ¿Cómo pueden hacer para que el abuelo y la abuela quieran a papá? ¿Quieres saberlo? Yo te lo digo. Así que, la primera noche de vuelta en Pekín, Dulce abrazó su almohada y se fue a la habitación de sus abuelos. Se acostó entre los dos y empezó a ver sin parar videos cortos de motos. Los abuelos le preguntaron por qué le gustaba eso. Dulce, con los ojos llenos de ilusión, dijo, abuelo, abuela, cuando crezca quiero un novio que sepa conducir una moto genial. Los dos ancianos se quedaron desconcertados, mirándose el uno al otro. Dulce continuó, con los ojos brillantes, mamá se fue a pasear en moto con un tío. Se abrazaron, y mamá me dijo que llamara a papá a ese tío guapo de cabello blanco. Mamá también dijo que quiere estar con él para siempre. E incluso hacerse un tatuaje y ponerse un piercing en la lengua por él. Eso debe ser el amor. Al escuchar esto, los abuelos se quedaron tan impactados que no pudieron dormir en toda la noche. Dieron vueltas en la cama hasta el amanecer. Al día siguiente, con ojeras, se quedaron en el salón mirándose fijamente, y le preguntaron a Lucía, ¿qué significa eso del tío que dijo Dulce? Lucía, con una expresión tímida, respondió, él es mi novio. Dijo que en unos días vendrá a visitarlos por el año nuevo. El padre de Lucía, tan enfadado que casi se desmaya, cayó al suelo de repente. Lucía miró a su padre desmayado y suspiró con impotencia. Papá, deja de fingir. Estás más fuerte que un toro. El padre de Lucía, furioso, empezó a maldecir. Esto es karma, puro karma. Lucía lo ignoró. La madre de Lucía, arrepentida, empezó a regañar al padre sin parar. En aquel entonces, quien te mandó meterte donde no te llamaban, rechazando a este y a aquel, y ahora mira, nuestra hija está a punto de ser llevada por un gamberro. Capítulo 12. En la víspera de Año Nuevo, acababa de terminar una llamada con mis padres. Luego entró la videollamada de Dulce. Ella, muy feliz, me mostró los dumplings que había hecho. Justo después de colgar, sonó el timbre. Me levanté y miré por la mirilla. Pensé que serían David y Luis, pero para mi sorpresa, era Lucía. Confundido, abrí la puerta, y ella entró sin dudarlo. Me quedé allí un momento, atónito. ¿No estás en Pekín? Ella me miró y sonrió levemente. Vine a pasar el año nuevo contigo. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Colocó los platos aún calientes sobre la mesa. Luego fue con naturalidad al gabinete de vinos y abrió una botella de vino tinto. Al verla actuar como la dueña de la casa, no pude evitar reír con incredulidad. De verdad que no eres nada educada. Ella resopló suavemente y me miró. Ya di a luz a tu hijo. ¿Para qué tanta cortesía? Aunque no te importen los viejos sentimientos, al menos ten compasión de mí por volar desde Pekín para pasar el año nuevo contigo. Chasqueé la lengua. ¿Cómo es que no me di cuenta antes de que eres tan descarada? Esa noche, hablamos de muchísimas cosas del pasado. Mientras bebíamos, poco a poco nos fuimos emborrachando. Un hombre y una mujer, solos en una habitación, después de beber. Algo tenía que pasar. A la mañana siguiente, cuando desperté, me quejé. ¿En serio? ¿A tu edad? ¿Ya aprendiste incluso a meterte en la cama de alguien? Lucía se envolvió en la manta y se sentó lentamente, molesta. Fuiste tú quien me besó primero, ¿y ahora me culpas a mí? Resopló mientras se vestía. Ve a ducharte. Tengo que cambiar las sábanas. Ya eres un adulto. ¿Cómo puedes seguir siendo tan desordenado? Solté un en el baño. Me duché. Pensándolo bien, parecía que yo había dado el primer paso, pero no le di demasiada importancia. Las personas de 30 años también tienen sus necesidades. Además, Lucía se había mantenido en muy buena forma todos estos años. A mí no me molestaba, pero a Lucía sí, día tras día. Seguía haciendo notar su presencia frente a mí, incluso usando todo tipo de ropa nueva para tentarme. ¿Cómo iba a poder resistirme? En poco tiempo, incluso empecé a beber té de bayas de goji para mantener el ritmo. Capítulo 13. Después de ese breve año nuevo, comenzó nuevamente el rodaje de un nuevo proyecto. En cuanto Dulce regresó, declaró que rompía relaciones con Lucía. ¿La razón? Lucía había ido a pasar el año nuevo conmigo a escondidas sin llevarla. Incluso juró que no volvería a jugar con ella en toda su vida.
Pero cuando Lucía sacó la última muñeca Barbie como disculpa, la pequeña inmediatamente volvió a saltar a su alrededor, gritando, «Mamá es la mejor». Lucía seguía apareciendo por el set de vez en cuando, ante el más mínimo movimiento. Surgía de repente. Dulce describía ese comportamiento como tener cerebro de enamorada. Cuando Lucía escuchó eso, volvió a enfadarse. Por alguna razón, tenerla cerca no se sentía tan mal. Así que decidí hacer la vista gorda y dejar que las cosas siguieran su curso. Seguí actuando como siempre, nada en mi trabajo cambió. Pero una vez, después de emborracharnos de nuevo, Lucía lloró y me pidió un estatus claro. No se lo di. En cambio, dije de forma dominante, el matrimonio afectará mi carrera. Aún soy joven. Si quieres quedarte, quédate. Si no, vuelve. No sigas rondando a mi alrededor. Ella se quedó allí, agraviada y sin palabras. Capítulo 14. Historia extra. Lucía. La primera vez que conocí a Jorge fue en una reunión con mi mejor amiga. Unos borrachos empezaron a molestarnos, queriendo que fuéramos a beber con ellos. Fue Jorge quien apareció y los reprendió un par de veces. ¿Nunca han bebido alcohol? Yo beberé unas copas con ustedes. Solo entonces se rindieron. Después, mi mejor amiga me dijo que parecía ser actor. Esa fue la primera vez que conocí a Jorge, y también la primera vez que empecé a seguir a una celebridad. La segunda vez que lo vi fue en el mismo lugar. Una mujer lo señalaba y lo insultaba. Le lanzó una copa directamente sobre la cabeza y se burló. ¿Crees que te estoy dando cara? ¿Tú crees que estás en posición de rechazarme? ¿Ahora entiendes las consecuencias? Demasiado tarde. Solo espera a que te demanden. Jorge giró la cabeza y no dijo nada, pero nuestras miradas se cruzaron. Más tarde, en el baño, lo volví a ver. Estaba inclinado sobre el lavabo, vomitando sin parar. Así que me acerqué y lo interrumpí. Le dije, Jorge, ¿puedo ayudarte? Luego añadí, quédate conmigo. Al menos soy joven y guapa. Que te mantenga yo no es ninguna pérdida para ti. Por supuesto, Jorge no tenía ninguna razón para rechazarme. Después de todo, mi cuerpo es realmente de primera. Mi mejor amiga me regañó, diciendo que gastar dinero en hombres trae mala suerte toda la vida. Me burlé de eso. Quien no sabe que ella no pidió ni un centavo de dote. Y luego fue a presumir en internet que recibió 880,000 de dote, animando a otras chicas a hacer lo mismo. Al principio, Jorge todavía no estaba muy acostumbrado, pero con el tiempo, cuando poco a poco se fue adaptando, me di cuenta de que realmente se esforzaba muchísimo. Cuando estaba de buen humor, se esforzaba con suavidad. Cuando estaba de mal humor, lo hacía con intensidad. ¿Así se siente ser una sugar mommy? Era la primera vez que experimentaba algo así, así que en ese periodo todo me resultaba increíblemente novedoso. Lo apoyaba con entusiasmo y lo impulsaba con todas mis fuerzas. Era tanto su fan de carrera como su fan de novia. Mi mejor amiga no pudo soportarlo más y me regañó, diciendo que tenía cerebro de enamorada. No sé por qué, pero incluso quería ser así. Sin darme cuenta, caí cada vez más profundo. Después, este asunto llegó a oídos de mi madre. Ella dijo con enojo, esto es una locura. ¿Qué estatus tiene él y qué estatus tienes tú? Es solo un actor de tercera. ¿Cómo va a mantenerte en el futuro? Pero desde pequeña siempre fui consentida. Y eso hizo que desarrollara un carácter algo rebelde. No acepté esa lógica. Tengo mi propia empresa y mi propia carrera. ¿Por qué tendría que depender de él? Además, 30 años al este del río, 30 años al oeste, yo estaba dispuesta a creer en Jorge. Así que cuanto más hablaban así, más quería estar con él. Pero en el fondo, también sabía que quizás estábamos destinados a encontrarnos, pero no a estar juntos. Ni mi abuelo ni mis padres aceptarían jamás nuestra relación. Hasta que, más tarde, todo se salió completamente de control. Mi madre fue a buscar a Jorge a escondidas y me encerró, sin dejarme salir. Luego, arregló un matrimonio para mí, pero yo estaba embarazada. Mi primera reacción fue decirle a Jorge y huir con él, pero mi abuelo me amenazó con su vida, obligándome a comprometerme con Makoto. Me negué, y él terminó en el hospital de la rabia. Fui criada por mi abuelo. Tenía miedo de que si lo volvía a enfadar, quizá no lo volvería a ver nunca más. Al final, cedí y corté todo contacto con Jorge. Alguna vez imaginé que, después de decírselo a Makoto, él tomaría la iniciativa de cancelar el compromiso, pero respondió con indiferencia, da igual, no tiene sentido. Dijo con despreocupación, oye, guapa, ¿en qué estás pensando? Un matrimonio de negocios es por interés. Aunque yo lo cancelara, la familia Ito no lo permitiría. Solo provocaría un escándalo. ¿Qué beneficio tendría para ambas familias?
¿Y para ti? Luego se rió. No esperaba que yo, Makoto, tuviera que hacerme cargo del problema de otro. Mi corazón quedó en cenizas y ya no quise tratar con él, hasta que recibí la noticia de que Makoto había escapado del compromiso y se había ido al extranjero con estilo. Antes de irse, dijo, Lucía, ¿lo ves? Aprende de esto. Después de eso, me liberé del control de mi familia y di a luz al bebé yo sola. La señorita que alguna vez fue tratada como si viviera en las nubes también pasó por tiempos difíciles. Pensé en ir a buscar a Jorge, pero no sabía cómo enfrentarlo. Más tarde, Dulce fue creciendo y siempre me preguntaba cómo era su padre. Nunca le oculté nada. Le dije que el que aparecía en la televisión era su padre. La niña tenía un carácter peculiar. En los últimos años estuve ocupada, y fue criada por los mayores. Dicen que los abuelos consienten a los nietos, y es cierto. Así que sin darme cuenta desarrolló una personalidad intrépida, pero no imaginé que sería tan valiente. Se atrevió a ir sola a buscar a Jorge. Cuando llegó al lugar de rodaje, me dijo con orgullo, como no me llevabas a ver a papá, vine yo sola. En ese momento estaba tan furiosa que casi escupí sangre. Inmediatamente Willow envié gente para traerla de vuelta, pero al final me ablandé y solo dejé que los guardaespaldas la vigilaran, hasta que encontró a Jorge, y entonces él me envió un mensaje. No tengo muchas virtudes, pero la confianza es una de ellas. Siempre he creído que un espejo roto puede volver a unirse. La Lucía de 20 años quizá no eligió a Jorge con firmeza, pero la Lucía de 30 años haría de Jorge su única elección.